Bueno. Pues bienvenidos nuevamente a la clase. Este es el último video de este curso, en el cual, bueno, les voy a dar una explicación de algunos modelos de administración estratégica que nosotros podemos utilizar para resolver algún problema dentro de una organización. Entonces, eh, quiero compartir con ustedes estos modelos que de alguna manera pudieran acompañarnos, ayudarnos a resolver eh, algunos de muchos de los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico elaborado en la empresa. Pues bien, el propósito del video es que tú conozcas prácticamente, pues, de manera genérica, no es en forma específica y con toda la metodología. Esto es de manera genérica, que conozcas qué tipo de modelos de administración estratégica podemos utilizar, y si quieres profundizar en alguno de ellos, bueno, pues tendrías que investigar eh, toda su metodología para ver cómo se aplica. Iniciamos con el modelo estratégico de el señor McKinsey. ¿Quién es McKinsey? McKinsey es un autor de modelos de negocios en los cuales él prácticamente hace un diagnóstico genérico de la empresa para buscar sus debilidades principalmente y con qué tipo de estrategias pudieran resolverse. El modelo prácticamente contiene lo que hemos platicado en algunos otros videos correspondientes, son términos generales, pues durante lo que has leído en el curso. Partimos de la planeación estratégica. Obviamente tendríamos que establecer la visión, la misión, la filosofía de la empresa, que prácticamente esta parte es lo que el administrador regularmente hace. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, definimos a dónde queremos llevar el negocio, cuál es el rumbo hacia el que queremos llegar, ¿sale? Y la misión es establecer cómo vamos a hacerle para llegar ahí. Porque no solamente es querer llegar, no, señor. Aquí la cuestión es cómo o de qué manera podemos hacerle para llegar a donde queremos llegar. Y hoy, como bien lo sabes, pues la mayoría de los sectores empresariales pues tienen por ahí una competencia muy alta. Por lo tanto, tendríamos que, como te vuelvo a repetir, definir el rumbo hacia donde queremos ir o llevar al negocio, definiendo, estableciendo la misión, la visión, definir de manera correcta los valores y la filosofía empresarial, cómo queremos que nos eh, reconozca el cliente, con qué tipo de empresa quiere compartir su, su- sus compras o sus ventas. Y a nivel interno, pues la filosofía empresarial y los valores, pues recuerden que son aspectos fundamentales para cuestiones de la cultura organizacional. El modelo de McKinsey también parte de la ventaja competitiva. Es decir, ¿qué ventajas competitivas tenemos como empresa que nos diferencia de las demás? ¿Qué recursos tenemos que nos hacen diferentes? ¿Qué productos? ¿Qué servicios? Entonces, ya con la misión, la visión y la filosofía, identificando nuestra ventaja competitiva, pues el paso siguiente, dice el señor McKinsey, es establecer los objetivos, las estrategias y las políticas. Entonces, estas tres cosas, estos tres elementos de la planeación estratégica son básicos para lograr el- la ventaja competitiva que buscamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque debemos de definir qué queremos hacer.
Es decir, el objetivo a dónde queremos llegar. Aumentar un 10% de las ventas, por ejemplo, como estrategia, ¿qué podemos definir? Ah, bueno, pues como estrategia quizá haciendo descuentos por pronto pago, ¿no? Y por políticas, pues definir cada cuándo le vamos a cobrar al cliente, por ejemplo. La forma de comportarnos dentro del negocio. Entonces, ya que definimos nuestra planeación estratégica basada en estos cinco elementos, perdón, ahora el modelo me dice que debo analizar o evaluar la estructura de la organización. ¿Cómo se encuentra la integración del personal? Las instalaciones, los planes de trabajo, los programas, el presupuesto. Entonces, toda una serie de elementos que debemos incorporar al análisis empresarial, que al final de cuentas se convierte en un diagnóstico para poder proponer una estrategia de mejora. Por lo tanto, teniendo bien definida la estructura, pasamos a los sistemas de información para el control. Los planes, los programas, el presupuesto, ¿cómo lo vamos a integrar al sistema de información? ¿De qué manera el sistema de información me va a permitir tener un control sobre toda la organización? Y finalmente, pues buscar a través de esos sistemas de información si ha habido alguna desviación o quizá se requiera alguna innovación, pues la podemos llevar a cabo o desarrollar. Si hay desviaciones, entonces las corregimos y nuevamente iniciamos el análisis eh, a través de la planeación estratégica. Entonces, date cuenta, el modelo es un híbrido, es una cuestión integral de todo lo que hemos platicado aquí en algunos otros videos anteriores sobre administración estratégica. Entonces, es un modelo que tú puedes definir, utilizar, de tal manera que te ayude principalmente, fíjate, a definir desde la estructura organizacional y la forma de integrar todas las áreas del negocio. Ahora bien, el modelo de McKinsey, o a partir de ese modelo, por ahí se desarrolla un modelo complementario al anterior que se llama las 7 S de McKinsey. Ese modelo de las 7 S describe 7 factores necesarios para organizar una compañía de manera holística, es decir, en su totalidad, y busca la forma de que esa compañía sea eficiente. Esas 7 S fueron mencionadas por primera vez por Anthony Atos y Richard Pascal en 1981 en Japón. Ellos investigaban en la industria japonesa, a la industria japonesa para ver cómo habían logrado el éxito. Y a partir de ahí nace ¿cómo se llama? Las 7 S. Tom Peters, que es un autor también muy reconocido en el área administrativa, y Waterman, exploraban también qué hacía excelente a una organización y obviamente en busca de la excelencia. De esa reunión de esos cuatro autores, de Richard Pascal y Anthony Atos y Tom Peters y Robert Waterman, ellos de ahí, a partir de ellos nacieron las 7 S. ¿Y qué son las 7 S? Muy simple. Valores compartidos. Estaban seguros que a partir de los valores de la organización se puede lograr la integración de todas las áreas. Hay que analizar la estructura de la organización. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo se han asignado las actividades? ¿Cómo se ha organizado la estructura? ¿Cómo funcionan los sistemas? El estilo,
el personal, las capacidades individuales, las habilidades de las personas y la estrategia. Si analizamos la estructura, el sistema, el estilo, el personal, las capacidades, vamos a lograr a través de los valores compartidos y complementado con una estrategia, resultados positivos para el negocio. Esto es lo que estos autores evaluaban y proponen obviamente su modelo. Entonces, ¿en qué consiste? Los valores compartidos obviamente son el centro de conexión del modelo y continuamos con la estrategia. ¿La estrategia qué es? La estrategia es el plan para la asignación de los recursos de la empresa, ¿vale? En un plazo determinado. La estructura, debemos analizar la manera en cómo las unidades de la organización están relacionadas entre sí en todas las direcciones. En cuestión de los sistemas, pues se analizan los procedimientos, los procesos y las rutinas que configuran cómo debe hacerse el trabajo. Número y tipo de personas dentro de la empresa, el staff. El estilo de la cultura organizacional. Fíjense, una cuestión muy bonita. Y las capacidades distintivas del personal y de la organización en su totalidad. Entonces, hablar de las 7 S es investigar a fondo el modelo para su aplicación. Este es un resumen genérico que sí te lleva a pensar de alguna manera qué podríamos hacer con una empresa. Ahora, existen otros modelos de administración estratégica que pueden ayudarnos también a tomar una decisión para la planeación estratégica del negocio. El modelo PESTEL, que analiza aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales. El diamante de Porter, la estrategia del Océano Azul, el análisis FODA que hemos estado analizando, el método Delphi con grupo de expertos, el modelo Delta y el Balance Scorecard. Esos son algunos de muchos modelos administrativos que se utilizan para representar de manera correcta una propuesta de mejora para un problema encontrado en una organización. Recuerden que la administración estratégica es analizar de manera integral a toda la organización. No es en una área, es toda la organización. Por eso el uso del análisis FODA dentro de este proceso, pues es fundamental porque a partir de ahí es donde empezamos a evaluar cuál de estos modelos es posible utilizar para definir una estrategia adecuada para poder aplicarla, ¿no? Y como bien decía el modelo de McKinsey, necesitamos el plan, el programa, la estrategia, ¿vale? Pero lo más importante, el presupuesto, ¿cuánto nos va a costar? Vayamos por partes. El modelo PEST es un modelo desarrollado por Alan Chapman, el cual nos dice que debemos evaluar, más bien analizar, antes de llevar a cabo el análisis FODA, que debemos analizar los 4 bloques siguientes. Aspectos políticos y legales. ¿Cómo afectan este tipo de cuestiones a nuestras decisiones internas en nuestro negocio? Cuestiones de la legislación, las leyes antimonopolio, por ejemplo, la protección del medio ambiente, los impuestos, el comercio exterior, el empleo, la actividad empresarial, estabilidad gubernamental, que hoy en este país es fundamental porque de todo esto hay un montón que hacer. ¿Cómo le hacemos para minimizar el riesgo en el que se encuentra hoy el sector empresarial en este país? Es muy complicado. Cuestiones económicas. En muchas ocasiones he escuchado por ahí que en realidad la economía para el análisis empresarial
no sirve para nada. No, mis estimados licenciados. Los factores económicos son variables también de carácter externo que nos provocan problemas. ¿Por qué? Porque si no conocemos cómo se comporta el ciclo económico, si estamos en crisis, si estamos en depresión, en recesión, ¿en qué etapa del ciclo económico nos encontramos? Y si estamos en la parte del crecimiento, pues eso es bueno para el negocio. Pero si estamos en recesión o en depresión o en un estancamiento, ese es un problemón porque la empresa no vende. Entonces, eso es importante. ¿Cómo evoluciona el Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto? Las tasas de interés, la política monetaria del Banco de México, la evolución de los precios de los bienes, la tasa de desempleo, el ingreso de las personas, la distribución de los recursos, nivel de desarrollo, factores que son fundamentales para elaborar nuestros presupuestos de ventas para el futuro. ¿Por qué? Porque muchas cosas de eso, por ejemplo, el desempleo. Si aumenta el desempleo, no vamos a vender porque no hay ingresos. ¿Quién nos compra? Eso es lo que dice este modelo de PEST o PESTEL para identificar áreas de oportunidad. Cuestiones socioculturales. ¿Qué pasa con la población? ¿Aumenta, se reduce? La distribución del ingreso, ¿cómo está? En México está muy mal distribuido. La cuestión de la movilidad social, la migración, la inmigración, la inmigración, hacia dónde se mueve la gente, ¿no? Cambios en el estilo de vida, en la actitud del consumidor, el nivel educativo, los patrones culturales, que en muchas ocasiones, les repito, dejamos a un lado todo esto porque creemos que no sirven para nada, pero no, son factores muy importantes que nos pueden ayudar a tomar decisiones claras y precisas para el futuro. Eso ténganlo muy presente. Cuestiones tecnológicas de mi presupuesto, por ejemplo, ¿vale? Estoy enfocado a la investigación y desarrollo. El Estado tiene un presupuesto para investigación. El Estado, el gobierno se preocupa por la tecnología, por el grado de madurez y de obsolescencia del nivel tecnológico. El empresario, el sector empresarial diseña, desarrolla nuevos productos. ¿A qué velocidad se mueve la transmisión de la tecnología? Entonces, hoy más que nunca, bien se dense cuenta que este tipo de modelos que se gestionaron por ellos, se gestaron en el siglo XX, hoy son útiles para tomar decisiones y analizar cuestiones empresariales. Obviamente, ya que te hicimos ese diagnóstico, ahora sí, dice el autor, ahora sí vamos a evaluar las oportunidades, las amenazas, las debilidades y nuestras fortalezas. Y nos propone este cuadro, ¿vale? Factores políticos, ¿cuántos hay? ¿Cuáles son los que voy a evaluar? ¿Es una oportunidad? ¿En qué consiste? ¿Es una amenaza? ¿En qué consiste? Acuérdense que el análisis FODA lo que persigue es potencializar las fortalezas y aprovechar las oportunidades, ¿eh? Los factores económicos también. Hay que describir todo eso que ustedes ya saben hacer y que han hecho en un cuadro como este. ¿Vale? ¿Cuál es la razón de todo esto, de todos estos modelos? Miren, hoy en día no es más cierto que el pez más grande se come al más chico. Eso ha quedado atrás. Hoy el pez más rápido, el que se mueve mejor, el que innova, el que mejora, se puede comer a cualquier otro. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que si nosotros como directores, como asesores, como consultores, no estamos monitoreando el entorno,
que es rápido, que es continuo, que se mueve. Entonces no podemos reaccionar de una manera rápida a los cambios que se dan en la industria, en el sector o en la economía global. Entonces, por eso, la administración estratégica es una base fundamental para el consultor externo, para que te abras tu visión de lo que debe ser la consultoría, de lo que debes hacer como administrador del negocio. Porque no es lo mismo administrar que la administración, eso ya se les comenté en alguna ocasión. Ser administrador es gestionar, asumir riesgos, tomar decisiones, entender el entorno. Estudiar administración es conocer la administración, conceptos, modelos, sin saber cómo se usan. ¿Sale? Entonces, por eso los cambios, la adaptación al cambio debe ser una constante todos los días. El otro modelo es el de Michael Porter, el cual se divide en 4 también factores. Pero este se le conoce como el diamante de Porter. ¿Qué es lo que analiza este modelo? Analiza la competencia que ya existe en el sector. Y me dice, lo que tienes que hacer primero es analizar quién domina el mercado. ¿Vale? ¿Para qué? Porque, bueno, ¿por qué? Porque hay nuevos competidores que pueden ingresar. Hay una amenaza de nuevos ingresos a este mercado. Debo analizar al comprador. ¿Por qué? Porque hay cambios en el poder negociador del cliente. Hoy, te repito más que nunca, debemos estar al pendiente de lo que ocurre en el mercado. Las tendencias, por ejemplo. Eso es importante en este desarrollo de estos sistemas. Otra amenaza muy importante, productos sustitutos. Alguien por ahí ve que tu producto se vende bien y a lo mejor te copian, te meten un sustituto a un precio más bajo. Por lo tanto, debemos conocer bien al cliente y crearle un valor agregado para evitar que se vayan a la compra de productos sustitutos. ¿Qué tanto poder tiene el proveedor? ¿Sale? ¿Cómo negocia? Entonces, Michael Porter dice, debemos estar al pendiente de este tipo de factores porque nos afecta de manera importante a nuestras decisiones internas. Puede debilitar mis ventajas competitivas que tengo. Entonces, en términos generales, el modelo se convierte en lo siguiente. Maniobrabilidad de la posición entre los competidores actuales. Y aquí quizá estos sean algunos factores que pudiéramos considerar, pero no son todos. Quizá a lo mejor la respuesta es favorable, es neutra o es desfavorable. Por ejemplo, número de competidores con recursos y capacidades similares a las mías. ¿Es favorable? Sí, porque hay pocos. Tasa de crecimiento del sector, pues es lenta, por lo tanto me favorece. Magnitud de los costos fijos. Es neutral, porque a lo mejor mis costos fijos son medios, en promedio con la industria. Diferenciación del producto, lealtad de la marca. ¿Es baja mi diferenciación? Sí, pero es favorable para mi empresa. ¿Qué estrategias utilizan los rivales, la competencia? ¿Vale? ¿De dónde vienen y qué cultura organizacional es la que tienen? Si son pocos, la tasa de crecimiento es lenta, la diferenciación es baja, pues por lo tanto sus estrategias
orígenes y cultura, para mí es favorable porque también son bajas. Amenaza de nuevos entrantes. Aquí tenemos que estar al pendiente de esto. Economías de escala grandes. ¿Qué ocurre? Fíjense, hoy tendríamos que tener la visión de generar empresas o negocios que sean escalables. No que generen quizá economías de escala grandes, pero sí que sean escalables, que los pasemos de una escala de planta a otra. ¿Por qué? Porque hoy ya no te debes quedar con el negocio tradicional que siempre ha existido, porque hay muchos competidores, ¿sale? ¿Por qué? Porque, como decía la lámina anterior, ¿sale? El pez más grande ya no se come al más pequeño, ¿sale? El pez más rápido es el que se come a cualquiera. Por lo tanto, debemos tener presente todo esto. Diferenciación de productos o lealtad de la marca, requerimientos del capital, ventajas en costos, acceso a los canales de distribución y políticas gubernamentales. Entonces aquí, por ejemplo, es desfavorable porque los canales de distribución son abiertos. Ventajas de costos independientemente del tamaño también pueden ser desfavorables. ¿Por qué? Pues porque nosotros no innovamos. Y el que viene entrando viene con todo. Entonces, eso es importante. Poder de negociación de los proveedores. ¿Vale? Aquí están algunas de las variables que podemos considerar y obviamente el análisis es bajo el mismo enfoque que los anteriores. Debo evaluar cuál de todos estos factores es favorable para mi negocio, es neutro o desfavorable o de plano no aplica. Entonces, por ahí, si quieres saber un poquito más acerca de este modelo, pues obviamente hay que investigarle un poquito más y buscar el origen del mismo. ¿Vale? Ahora vayamos con la estrategia del Océano Azul. Uy, un modelo muy bonito. Y con esto termino el video. La estrategia del Océano Azul es un modelo de negocios diseñado por Chan Kim y Remy McWorth. Estos dos autores evalúan lo siguiente. La estrategia del Océano Azul es un desafío para que las compañías, fíjense nada más, abandonen el sangriento océano de la competencia y creen nichos de mercados seguros en los que la competencia no tenga importancia. Porque puede haber muchos, pero tú eres el mejor. En lugar de impartirse la demanda existente, que cada vez es más reducida, o compararse constantemente con la competencia, que es lo que el modelo de Michael Porter propone, y algún otro modelo cualquiera propone, la estrategia del Océano Azul me dice que debo plantear o crear, perdón, una oferta de innovación con valor para el cliente. Es decir, le debo generar un valor agregado a mi cliente y allí está la clave de la propuesta de valor del emprendimiento. ¿Por qué? Porque le vas a agregar un valor a través de la innovación con un costo más bajo. Si el cliente percibe calidad, más bien, tú puedes manejar el costo o utilizar una estrategia de precios basada en el costo, siempre y cuando el costo de lo que produce sea bajo, pero que la calidad sea alta. ¿Por qué? Porque si el consumidor percibe precio bajo con calidad baja, ya no te va a comprar. Por lo tanto, entonces, esa es la importancia de la estrategia del Océano Azul. Tenemos una matriz que diseñaron estos autores y el ejemplo que se propone es el cuadro
estratégico del Circo du Soleil. Hacen una comparación entre el Circo du Soleil y el Ring Bros y algunos otros circos. Entonces, regularmente, durante mucho tiempo, cuando el precio era el valor agregado que manejaba el Circo du Soleil y los otros circos, pues el Circo du Soleil estaba por encima de todos. Tenía ventajas competitivas porque cobraba precios más bajos que la competencia. Por lo tanto, tenía más gente. De repente se empezó a cobrar un precio más alto y empezaron a bajar la demanda para el Circo du Soleil. ¿Y qué era lo que el Circo du Soleil ofrecía además del precio? Pues ofrecía estrellas, espectáculos con animales, eh, concesiones en los pasillos y múltiples pistas. Eso quizá no era muy atractivo para el cliente, pero los otros circos empezaron a utilizar estas estrategias y estaban por encima del Circo du Soleil. De repente entonces llegó alguien y dijeron, no, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar el ingreso y la ventaja competitiva del circo. ¿Vale? Empezaron entonces con la misma temática anterior, pero le agregaron diversión y humor, suspenso y peligro, y empezaron a aumentar el ranking en el mercado. Escenario, tenían un escenario único. Cuando los del Circo du Soleil empezaron a diseñar estas estrategias, los demás circos se fueron para abajo. Tuvieron que seguir innovando para seguirse manteniendo hoy como uno de los mejores circos del mundo. Y le agregaron un tema, un ambiente refinado, múltiples producciones, música y danza artística. Entonces, a partir de un diagnóstico que tú haces y te comparas quizá con la industria o con alguien más, pues observa qué es lo que hace bien el otro y en qué puedes mejorar tú para tener una ventaja competitiva sobre él. Entonces, este modelo es muy bonito y es muy interesante. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Eliminaron las estrellas, los espectáculos con animales y las concesiones en los pasillos, que incrementaron un solo escenario. Y cuando incrementaron el escenario, un solo escenario, aquí está, ellos ya estaban por encima de los otros dos. ¿Por qué? Porque redujeron muchas cosas de estas. Dijeron, no, un solo escenario es lo que nos va a permitir ventajas competitivas. Que redujeron la diversión y el humor y el suspenso y el peligro. ¿Y qué crearon? Fíjense, esta es la ventaja competitiva más importante del circo. Un tema, un ambiente refinado, múltiples producciones y música y danza artística. Entonces, el Circo du Soleil no es un circo para un segmento del mercado pobre, por decirlo así, en México. Es para un segmento del mercado que puede pagar, puede darse el lujo de asistir a un espectáculo de esta magnitud. Fíjense qué interesante el modelo. Hay otro modelo adicional, planeación por escenarios. Obviamente también este es un resumen simplificado del modelo original. Debes analizar cuáles son o plantear un escenario posible, un realizable y un deseable. Para el posible debemos evaluar las tendencias. ¿Cómo se comporta el mercado? ¿Vale?
El realizable, debo analizar la referencia sobre lo que quiero, es decir, debo tener información antes de proponer cambios y mejoras. Por lo tanto, el realizable es referencial, es el escenario más probable. Y el deseable, el que yo quisiera tener, o el ideal, o el más favorable, pues es que necesito contrastar el posible con el realizable para ver cómo llegar al deseable. Sin embargo, analizamos el posible, la tendencia, hacemos una comparación y a partir de ahí podemos planear el escenario futuro. Esto es así como un presupuesto maestro. Empezamos de cero y terminamos con la planeación financiera de nuestro negocio en el futuro. Fíjense qué interesante y bonito además. El último, el método Delphi. El método Delphi es un modelo administrativo o de administración estratégica, ¿vale? Creado a mediados de los 50 en el siglo XX por la Rand Corporation. Esa creación, bueno, eso era para realizar predicciones sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear. ¿Por qué? Porque requiere de grupos de expertos. Tiempo después se dieron cuenta que también podría utilizarse ¿cómo se llama? En cualquier sistema para obtener información y pronosticar el futuro. Obviamente en el área de negocios se utiliza para cuestiones empresariales, de mercadotecnia, de tecnología. Pero ¿qué es lo que se hace aquí con el método Delphi? Se formula un problema o situación sobre la que se desea consultar a un grupo de expertos reconocidos. Se selecciona el grupo de expertos. Se elabora una encuesta. Luego de que se reciben las respuestas de la encuesta aplicada, se tabulan y otra vez diseñamos una segunda encuesta y se vuelve a enviar a los expertos junto con los resultados de la primera. Si es necesario, repetimos una tercera encuesta. ¿Y qué es lo que se busca aquí? Aquí lo que se busca es afinar las opiniones del grupo de expertos y deducir a través de un consenso, ¿vale? Para poder utilizar la información que se obtuvo para labores de planeación y toma de decisiones. Es un trabajo de verdad muy bueno, pero muy laborioso porque tienes que conocer los modelos. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres evaluar la participación del mercado del negocio con respecto a cualquier otro, ¿no? La matriz del Boston Consulting Group o la BCG es una herramienta útil que te ayuda a hacer ese análisis, pero obviamente para utilizarla requieres esta información para poder aplicarla a partir de esa matriz del Boston Consulting Group. Entonces, fíjate, son modelos bonitos y por ahí de tarea te dejo que leas el modelo Delta, ¿vale? Ese modelo Delta que tiene eh, mucha utilidad, pero que sí requiere un poco más de conocimiento. Bueno, pues me dio gusto compartirte, pues de manera resumida, estos modelos. Si son de tu interés, pues bueno, puedes investigar a fondo cada uno de ellos o el que te interese. A lo mejor cuando estudies una maestría, por ahí te llama la atención uno de ellos y lo aplicas en alguna cuestión. No te olvides que el trabajo que estás realizando pudiera necesitar o requerir quizá algo de algún modelo de los que aquí te presenté.
Si consideras que no es necesario, el trabajo realizarlo de manera correcta, que sea eficiente, que lo que propones sea factible de llevar a cabo y que económicamente no tenga un costo muy alto. Pues muchas gracias. Yo espero que pues en este curso hayas aprendido mucho o muchas cosas que no sabías y que como ves, pues tu carrera es una gama muy amplia de modelos, de teorías que nos ayudan a entender el comportamiento organizacional actual. Pues bueno, muchas gracias. Eh, sería, sería todo y pues bueno, bonita tarde. Hasta luego.